plaer. Bona nit a tots i benvinguts a l'església parroquial de Sant Joan de Mussol. Abans que res, saludar de manera especial a don José, a Honorat, al senyor alcalde i a la resta de corporació municipal, als membres de la cofradia i a tots els puçolencs i puçolenques ací reunits. També a aquells que vinguts des de fora estan participant en esta primera nit de festa. La presentació dels festers que la parròquia de Sant Joan ofereix al poble de Mussol és com l'avançadia que corre pressa per guanyar temps al temps en eixa ànsia de donar a conèixer als nostres veïns qui són, com són i què es van oferir estos jóvens i les seves acompanyants, que estem convençuts sabran representar-nos molt dignament en les pròximes festes de setembre. Festes que un any més celebrarem tots junts en honor a la nostra patrona, la Mare de Déu al peu de la creu. Demanem la presència d'Álvaro Cabero Sánchez i Lídia García Soriano. Potser sigui un dissabte com qualsevol per a tots nosaltres, però per a les 10 parelles de joves que es troben a la capella, entre nerviosos i contents, esperant que es nomenen, no és una nit qualsevol, és una nit màgica. D'ací uns moments els donarem a conèixer com a estandard de la joventut del nostre poble, des d'avui fins a que acaben les festes de setembre, continuant així una antiquíssima tradició que es reemprengué fa 4 anys i que té la continuïtat asseguda per als propers. Avui és el seu primer acte com a festers i festeres del poble de Mussol i encara que en vindran molts més, sempre recordaran este com un acte especial, precisament per ser el primer. I per començar ja a conèixer-los, demanem la presència del cap dels festers del 2004 i la seva acompanyant, Rubén Durà Ribelles i Noelia Durà López. La següent parella, que va ser nomenada com a fester del 2004, la formen Alejandro Sancho Gallego, acompanyat per Noelia Torralba Esteban. A continuació, anem a cridar per a que siguin nomenats festers a Vicente d'Urbà Càmara i Fanny d'Urbà Durà. En quart lloc, rebem amb un fort aplaudiment a un nou festers. Ells són Roberto San Félix Sánchez i Alba, acompanyat per Alba Cortina Fabuel. Continuem
próxima parella en ser presentada la forma Enrique Prieto Martín, Mar Esteve Esteve. Seguidament van a passar a formar part del grup dels festers Gaspar García Domingo, acompanyat per Marta Guayar i Sebastià. I ara cridem per a que s'apropen a l'altar als festers Mariano Clarabó Soriano, acompanyat per Noelia Delgado Català. Es el torn de presentarlos a la següent parella formada per Amadeo Flos Escribano i María José Corbín Ortega. I per a conèixer a tot el grup de festers de 2004, sols en queda presentar a la parella formada per Isidro Ávila Puchol, acompanyat per María Magdalena Puchol Viu. Bona nit a totes i bona nit a tots. En primer lloc, gràcies per haver assistit a aquest acte tan important per a nosaltres. Me acaba. Bueno, pues, ja que de començament, el mare d'oficis, pensem que podem acabar bé. I el que bé es comença, que bé acaba. Que sigui que sigui julio, les festes fabuloses, este any, eso es. Lectura del llibre del Gènesi. Javé digué a la dona: et faré patir les grans fatigues de l'embaràs i donaràs a llum enmig de dolors. Desitjaràs el teu home
Padre del cielo, bendice estas pañoletas que van a ser colocadas sobre el cuerpo de estos hijos tuyos nacidos a la vida en el bautismo, para que a lo largo de toda ella experimenten siempre la protección de María Santísima bajo el dulce título en Puçol de Mare de Déu al peu de la creu. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Com ja ha dit don José, cada any venim així al Cabeçol a commemorar l'aparició de la nostra patrona. I què millor lloc per a fer confrades d'honor als xiquets atretxats l'any 2003 i a continuació se ficaran les pañoletes. De Puche, Mar, Ribella i Sebastià. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Hermanas i hermanos, Puçol avui vibra davant de la Mare de Déu, no en un acte folclòric i de costum, sinó en un acte de fe, de alegria en aquella que ens ha portat la vida, que és Jesucrist, l'únic Salvador del món. Que felicitat mos embarga, que alegria tenim dins del nostre cor. Comencem este últim diumenge d'agost donant-li gràcies a Déu en esta Eucaristia a l'escomençament d'este matí. Anem a demanar-li que mos concedisca esta gràcia als homes i dones del segle XXI que tanta falta mos fa, l'arrepentiment dels nostres pecats. Lectura del libro de Judith. En aquellos días todos se quedaron asombrados y postrándose en adoración a Dios. Dijeron a una voz: bendito eres, Dios nuestro, que has aniquilado hoy a los enemigos de tu pueblo. Y Ocías dijo a Judith: que el Altísimo te bendiga, hija más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, creador del cielo y la tierra, que enderezó tu golpe contra la cabeza del general enemigo. Los que recuerdan esta hazaña de Dios jamás perderán la confianza que tú inspiras. Que el Señor te engrandezca siempre y te dé prosperidad porque no dudaste en exponer tu vida ante humillación de nuestra raza, sino que vengaste nuestra ruina procediendo rectitud en presencia de nuestro Dios. Todos aclamaron: así sea, así sea. Palabra de Dios. El Señor es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es cariñoso con todas sus criaturas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Señor, esta generación volverá tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo de los Corintios. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo sin pedirle cuentas de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos con enviados de Cristo, y es como si Dios mismo les soportara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Daos fraternalmente la paz. Después de recibir el sacramento de la eterna redención, te pedimos, Señor, que al recordar los dolores de la Virgen María, completemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Jesucristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con vosotros.
Los pensamientos de los mortales son el lastre del alma, y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas, y con trabajo encontramos lo que está a mano. Pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio? Si tú no le das sabiduría, envía tu Santo Espíritu desde el cielo. Solo así serán rectos los caminos de los terrestres. Los hombres aprenderán lo que te agrada, y se salvarán con la sabiduría, los que te agradan, Señor, desde el principio. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizá se apartó de ti, para que le recobres ahora para siempre. Y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, cuanto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Palabra de Dios. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Señor.
Pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y este será nuestra paz. Palabra de Dios. Desbordo de gozo con el Señor, todos. Porque yo confío en tu misericordia. Alegra mi corazón con tu auxilio. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Dichosa eres, Santa Virgen María, y digna de toda alabanza. De ti salió el sol de justicia, Cristo nuestro Señor, todos. Lectura de la carta a los hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos vosotros para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente. Que se alegre tu Iglesia, Señor, fortalecida con estos sacramentos, y se gocen del nacimiento de la Virgen María, que fue para el mundo de esperanza y aurora de salvación. Por Jesucristo, bendigamos al Señor.
únicos países de aquí. Bájale de